La reintegradora. Con esto abordaremos los conceptos vistos previamente en la materia. Historia de la química. La historia de la química inicia con el descubrimiento del fuego en la prehistoria, hace aproximadamente 800.000 años. Momento que tuvo mucha importancia en la misma ciencia. Hechos. Aristóteles concibe los 4 elementos como componentes del todo, que serían el fuego, aire, tierra y agua, lo cual sería después corregido. Leucipo y Demócrito dan a conocer que la materia está conformada por átomos. En 1670 Boyle escribe la ley de Boyle. En el siglo XVIII la alquimia llega a Europa, siendo antes practicada en Mesopotamia, Egipto, India, China, la antigua Grecia y el Imperio Romano, una práctica que tuvo mucha importancia en la misma ciencia. En 1700 Newton emplea su teoría del enlace químico. En 1709 Fahrenheit fabrica el termómetro de mercurio. En 1796 Edward Jenner experimenta con la primera vacuna. En 1828 se descubre la química de forma orgánica e inorgánica. En 1800 Mendeleev publica su tabla periódica, la cual actualmente sería utilizada con algunas correcciones posteriores. En 1895 se descubren los rayos X. 1897 se descubre el electrón. 1912 se descubre el potrón. 1932 se descubre el neutrón. 2004 se experimenta con células madre. Conceptos básicos. Los conceptos básicos en la química serían 4. Mezclas, elementos, materias, sustancias puras. Materia. La materia es todo lo que ocupa un espacio y posee masa, forma, peso y un volumen, por lo tanto es observable y medible. Hace referencia también al material, sustancia o producto del que está hecho una cosa. Serían divididas en 4 estados de agregación, que serían líquido, gaseoso, sólido y el plasma. El estado líquido se manifiesta cuando se rompe la estructura rígida del estado sólido a través del proceso de fusión, o cuando las fuerzas de atracción de las moléculas del estado gaseoso son mayores a través de la condensación. La materia en estado sólido está compuesta por un conjunto de partículas que se encuentran juntas y ordenadas y mantienen su forma gracias a la cohesión y fuerte atracción de las mismas moléculas. El estado gaseoso es el estado de la agregación de la materia que se caracteriza por dejar a las sustancias sin formato ni volumen propio. Su principal composición son moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo que no tengan volumen y forma definida. El plasma es un conjunto cuasi neutral de partículas con portadores libres de carga eléctrica, el cual desarrolla comportamiento colectivo. En este se encuentran portadores de carga eléctrica libres. Los átomos están al menos parcial ionizados. Un ejemplo claro sería el fuego. Una sustancia pura es aquella que se presenta una composición química estable como el agua, el hielo, el nitrógeno o el dióxido de carbono. Sin embargo, la pureza absoluta no existe, ya que vivimos en un mundo en el que todas las sustancias naturales son de alguna manera mezclas, las cuales se pueden separar de sus componentes puros hasta el grado de pureza deseado. Un elemento es una sustancia formada por átomos que tienen el mismo número de protones nucleares. En la antigüedad clásica se consideraba que un elemento era un principio que constituía los cuerpos, eran la tierra, el aire, el agua y el fuego. Metales de transición. Son elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico, en el bloque D, cuya principal característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital D, parcialmente lleno de electrones. Metaloides. Metaloides son elementos que poseen generalmente 4 electrones en su última órbita, por lo que sus propiedades intermedias entre los metales y los no metales depende de la reacción química que se desee encontrar. No metales poseen generalmente entre 5 y 7 electrones en su última órbita. En lugar de ceder electrones, su tendencia es ganarlos para poder completar 8 en su última órbita. Los no metales son muy raros, conductores de calor y la electricidad. No poseen brillo, no son maleables ni dúctiles y en estado sólido son frágiles.
Gases nobles. Son elementos químicos en su última órbita contienen el máximo número de electrones posibles para el nivel de electrón 0, 8 en total, por lo que es muy difícil que consigan reacción con otros elementos. Lantínidos y actínidos. Los elementos lantínidos se encuentran en depósitos formados por un gran número de minerales. Los metales son de color blanco y se oxidan con facilidad en contacto con el aire. Los actínidos son todos los isótopos de los elementos actínidos son radiactivos. El hecho de que se encuentren actinio, proctanio, uranio y torio en la corteza terrestre se debe a que la vida media de los isótopos es lo bastante larga para que se haya podido durar como tales después de formarse los elementos, originando el actinio y el proctanio, que se encuentran en los minerales del torio. Mezcla. Una mezcla es la combinación o unión de dos o más elementos o componentes que se pueden encontrarse en cualquier materia. Estas a su vez serían clasificadas en dos, homogéneas y heterogéneas. Las heterogéneas, a diferencia del tipo anterior, en estas mezclas podemos distinguir a simple vista cuáles son sus componentes. Cabe destacar que también necesitaremos del empleo de algunas técnicas de separación de las mezclas para dividir cada componente y que sea observable. Este tipo de mezclas, cuales serían las homogéneas, caracterizan por tener un aspecto uniforme, es decir, cada uno de los componentes de la mezcla en cuestión no puede ser visto a simple vista. Para separarlos debemos emplear algunas de las técnicas de la separación de las mezclas para que se puedan identificar cada una. Leyes de los gases. Serían 3 leyes de distintos científicos y la integración de cada uno. Las primeras leyes de los gases fueron desarrolladas durante el siglo XVII, cuando científicos comenzaron a notar la relación entre presión, volumen y temperatura de un gas en un espacio cerrado. De esta manera se podría obtener una fórmula que sería válida para estos gases. Charles. La ley de Charles establece de que cuando la temperatura de un gas aumenta, su volumen también, y cuando la temperatura disminuye, su volumen también. Aquí anexada la fórmula de tal ley. Ley de Boyle. Ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Ley de Lusiak. La ley de gas-Lusiak establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Ley del gas ideal y ley del general de los gases. Ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales es cuando la ecuación del estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos. Ley general de los gases. La ley general de los gases es una ley que combina la ley de Boyle, Lusiak y Charles, en donde se establece que la relación entre el producto presión-volumen y la temperatura de un sistema permanece constante. Modelos atómicos. Demócrito. Estos átomos son físicamente indivisibles. Entre cada átomo hay un espacio vacío. Los átomos son indestructibles. Los átomos están continuamente en movimiento. Hay muchos tipos de átomos. John Dalton. Principio del modelo. Toda la materia está hecha de átomos. Absolutamente todo lo que conoces está hecho de átomos, tanto en la Tierra como en el universo. Los átomos son indivisibles e indestructibles. Thomson. Principio del modelo. Un átomo se asemeja a una esfera con materia de carga positiva y con electrones. La carga positiva y negativa es igual en magnitud. Por lo tanto, un átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutro. Para tener átomos con carga neutra, los electrones deberían estar inmersos en una sustancia con carga positiva. Rutherford. Principios del modelo. Las partículas con una carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del modelo. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en ese pequeño volumen central. Rutherford no lo llamó núcleo en sus papeles iniciales, pero lo hizo a partir de 1912. Los electrones giran a altas velocidades alrededor del núcleo y en trayectorias circulares a las que llamó órbitas.
Bohr. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y que contiene la mayor parte de la masa del átomo. La energía de la órbita está relacionada con su tamaño. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuando menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, en el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, en el nivel 2 contiene hasta 8, y así sucesivamente. Sommerfeld. No todas las órbitas eran posibles, solo están habilitadas las órbitas cuyo momento angular del electrón cumplan con ciertas características. Vale acotar que el momento angular de una partícula depende de un compendio de todas sus magnitudes. La energía liberada cuando un electrón desciende de una órbita a otra es emitida en forma de energía luminosa. Schrödinger. Los electrones se comportan como ondas estacionarias que se distribuyen en el espacio según la función de onda electrónica. Los electrones se desplazan dentro del átomo describiendo orbitales. Estos son zonas en donde la probabilidad de encontrar un electrón es considerablemente más alta. Modelo atómico de Perrin. La carga positiva no está expandida a lo largo y ancho de toda la estructura atómica. Por el contrario, está concentrada en el centro del átomo. Las cargas negativas no están dispersas a través del átomo, en cambio, se ubican de manera ordenada alrededor de la carga positiva, hacia el borde del exterior del átomo. Tabla periódica. Es un instrumento que permite la organización del conocimiento de los elementos químicos, ya que permite su visualización y predicción en las varias cualidades físicas y químicas. Tablas periódicas. Triadas de Dobrinay, octavas de Newlands, hélice o tornillo de Chancourt-Dois, tabla moderna. Triadas de Dobrinay. Johann Dobrinay ordenó a los elementos de acuerdo a propiedades semejantes y el peso atómico del elemento central era el promedio de los otros dos. Octavadas de Newlands. John Newlands ordenó sus elementos según pesos atómicos crecientes, los agrupó de 8 elementos en los cuales un elemento era semejante en propiedades al anterior. Hélice de Chancourt-Dois. Ordenó los elementos según el peso atómico reciente colocándolos en un gráfico cilíndrico seleccionando en 16, proponiendo que las propiedades de los elementos son propiedades de los números. Tabla moderna. La tabla moderna es realizada por dos personajes, Dmitri Mendeleev y Henry Moseley. Este último la perfecciona con propiedades físicas, mientras que Mendeleev se basó en las propiedades químicas de forma ascendente. Ley periódica. Las propiedades de los elementos y sus compuestos son una función periódica del núcleo atómico. División. La tabla periódica se divide en periodos, grupos, familias y bloques. Periodos. Indica el nivel de energía máximo, así mismo muestra en qué fila estará según su nivel de energía. Grupos y familias. Antes ya revisados, que serían actínidos, lantínidos, metales de transición, gases nobles, halógenos, metales calcogénicos, nitrogenoides, no metales, metales térreos, alcalinoterrios, metales alcalinos. Metales alcalinos. Tienen un electrón de valencia que tiende a perder. Metales alcalinoterrios. Tienen 2 electrones de valencia formadores de ceniza de tierra. Metales térreos. Mientras 3 electrones de valencia aumentan su carácter metálico, conforme se desciende, tienen puntos de fusión bajos. No metales. Tienen 4 electrones de valencia, aumentan su carácter metálico conforme descendiente del grupo. Nitrogenoides. Tienen 5 electrones de valencia. Metales halógenos. Tienen 6 electrones de valencia, puntos de fusión, densidad y ebullición aumentan conforme se desciende. Halógenos. Ganan un solo electrón. Gases nobles. Son muy reactivos, requieren condiciones especiales para reaccionar. Metales de transición. Tienen diferentes grados de reactividad, tienen 2 electrones de valencia, son muy buenos conductores y conductores de electricidad igualmente. Altos puntos de ebullición y densidad. Lantínidos. Metales situados en la primera fila en la parte inferior son bastante raros, pueden ser superconductores. Actínidos. Metales de última fila son radioactivos y algunos no están en la naturaleza. Bloques.
Bloque S, 1A, 2A con S1 y S2. Bloque P, 3A, 4B, B, 6, 7 y 8. Bloque D, metales de transición, 3B a 3B. Bloque F, lantínidos y actínidos. Números cuánticos. N para representar principal, L para representar azimutal, M magnético, S spin. Principal y azimutal. Principal muestra el número de electrones que se le corresponde a cada nivel con la expresión 2n2. Azimutal determina el número de subniveles de cada nivel con la expresión n-1. Magnético y spin. Magnético asigna la orientación espacial y dependerá del valor azimutal. Spin será la dirección en la que gira el electrón y se expresará como más un medio o menos un medio. Propiedades periódicas. Radioatómico. Distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia se divide en cation y anión. Afinidad electrónica. Es la energía necesaria para captar electrones, es decir, gana y se vuelve un anión. Potencial de ionización. Es la energía necesaria para retirar electrones. Electronegatividad. Capacidad de un átomo para atraer los electrones de valencia. Bueno, esto sería todo por hoy, elaborado por el equipo 5. Muchas gracias por poner su atención y nos estaremos viendo hasta la próxima.